como lo anunciamos, estamos con el diputado nacional electo. Hola, soy Diógenes, Diógenes González. Hablábamos también acá con Hernández, ¿no? Y nos reíamos un poco con Preises también de la publicidad, fue muy simpática, pegó mucho, así que bueno, bienvenido. Gracias. Diógenes, muy felicitaciones. Amable. Muchas gracias por siempre agradeciendo a toda la sociedad que nos dieron el voto de la mayoría. Si bien fue una elección muy pareja, lo cierto es que Vamos Corrientes logró imponerse, así que nosotros somos el único distrito donde se rompió esta polarización que planteó el gobierno nacional de una manera muy inteligente, que eran o el gobierno nacional o el pasado, y en Corrientes logramos romper esa polarización a fuerza de tener un mensaje potente, un mensaje bien claro, el vínculo con la comunidad, la fuerza de los intendentes, los concejales. La verdad que todos ellos han trabajado muchísimo y hemos logrado imponernos, aunque por escaso margen, pero bueno, el ganar tiene un valor simbólico, ¿no? Es decir, es ratificar el liderazgo del espacio de Vamos Corrientes en una elección que es completamente diferente, ¿no? Además del sistema electoral en sí, pero lo cierto es que se juzgan cosas muy distintas. La gente sabe muy bien qué se vota en cada elección, en una provincial o en una nacional. Nosotros en la previa, incluso hablando con usted, decíamos, ¿no? Tenés dos caminos, con tres, digamos, oferentes, que eran los tres más fuertes, que finalmente fueron los que quedaron cada uno con un diputado, y nosotros decíamos, votar con inteligencia es votar al consenso, al diálogo, que para nosotros era Vamos, al sí seguro, a lo que busca el gobierno de Milei, que es obviamente la libertad avanza, y al no, por el no mismo, que sabíamos que era Fuerza Patria, claro, ¿no? Claro, sí. Y en ese sentido uno mira lo que votó la gente y evidentemente la gente votó y apostó al diálogo y a un camino, porque juntando, digamos, si se quiere, nada que ver porque no son socios, pero juntando lo que votó la mayoría es que evidentemente no quiere retroceder, no quiere volver atrás. Entonces votó una parte del consenso, que es la que ganó, muy cerquita la continuidad o la apuesta. Mucho se habló del aguante de la gente, habrá dicho la gente, aguantamos 2 años más, ¿por qué no vamos a aguantar un poquito claro. más? Así que me parece que ahí estuvo repartido, ¿no? De buscar el diálogo, digamos, que propusieron ustedes, ¿sí? El acompañamiento, una porción importante de la sociedad, del gobierno, y bueno, y otra parte que eligió... Bueno, está muy fresca en la memoria de la gente el año 2023. Es un año para el olvido, 211% de inflación. Y hoy tenés 33. Fue un año muy duro, y fue un año bisagra, ¿no? En el que la sociedad dijo, basta, como que la gente se tiró a la pileta a votar a un desconocido prácticamente y hizo un cambio rotundo. Y creo que el verso del plan Platita, el Estado superpresente, se terminó. Me parece que en esta elección además más se hizo evidente eso, que la gente no quiere este escenario. Así que las disputas que vengan en el futuro van a ser a partir del equilibrio fiscal, de la no inflación, porque creo que cualquier persona en diferente grado de instrucción, cada uno puede juzgar por su metro cuadrado cómo está ocurriendo, y evidentemente la economía es la que manda, es la que prioriza la decisión de la sociedad cuando hay una elección nacional. Uno habla de economía, uno habla con los expertos, obviamente sigue siendo una inflación alta, pero lejos, como recién hablábamos, ¿no? De esos 211 puntos, hoy estamos rondando los 33, repito, sigue siendo alta, pero nosotros hablamos mucho, ¿no? Y pedíamos mucho, mínimo una estabilidad, y me parece que la gente respondió a eso. Yo creo que la gente en primer término acompañó porque está cómoda, porque vio el trabajo de Gustavo Valdés y digamos Corrientes y apuesta a eso, ¿no? Y junto con eso sabe que a nivel nacional es diferente y también apuesta al cambio, ¿no? Y creo que quedó evidenciado en las urnas de lo que es, cómo se votan cuando es a nivel provincial y cómo
se vota a nivel nacional, que es absolutamente diferente. Sí, ¿no? se juzgan cosas distintas. Nosotros, en la época que el kirchnerismo dominaba en el escenario nacional, estábamos muy acostumbrados a tener un triunfo rotundo en la provincia y inmediatamente después ver cómo el kirchnerismo triunfaba, ¿no? Cuando se juzgaban estas cosas, cuando, digamos, había otra situación económica y los planes, por ejemplo, los planes sociales tenían digamos, un impacto fuerte en la economía de la gente. Se notaba, digamos, ¿no? Eso era algo Yo que se creo notaba que mucho, ¿no? yo siempre digo, soy un 4 de copa, no sé nada de economía, aprendo, escucho, leo y pregunto, y por ahí meto más la pata que lo acierto, pero también veo que se habla mucho del bajo consumo, pero también es cierto que ese bajo consumo viene de la mano que no se regala más plata. O sea, no hay plan platita, no Claro. hay nada, y obviamente al no haber eso también me parece que hay una baja de consumo por eso, porque no hay plata fácil como Sí, hay, rondando, y es la que te mueve, es la que digamos. moviliza, sí, Sí. también, obviamente, que en general la gente no la pasa bien, ¿no? Porque los servicios han aumentado mucho, de que de alguna manera se han sincerado los servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, el costo de la energía que se fija en los proveedores nacionales, y es importante resaltar que la ADP, que es solamente una empresa que distribuye energía, que no fija el precio, y que debe trasladar al usuario el precio que recibe del proveedor nacional. Entonces, obviamente que la gente la está pasando difícil, hacen muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, educar a sus hijos, cumplir medianamente con sus obligaciones, así que realmente este año particularmente ha sido un año duro para la economía familiar, y no obstante así, bueno, un cierto número de personas decidieron acompañar a la propuesta del presidente, que me parece que es atendible. Lo entiendo, lo comprendo. Nosotros teníamos una mirada distinta, un poco más centrada en los derechos de los correntinos, pero bueno, creo que hemos logrado sacar esta mínima mayoría que nos legitima a nosotros con el liderazgo que tenemos en Corrientes, ¿no? Estoy mirando una página que se dedica absolutamente a lo que pasa en Senado Nacional, Diputado Nacional, que se llama Parlamentario, y estamos mirando cómo queda, ¿no? El mapa, El mapa, el sí, mapa sí, muy interesante. de la Cámara de Diputados. Bueno, frente Fuerza Patria, cambiaron tanto ese nombre. Fuerza Patria tiene 97, está en celeste, izquierda son 4, y después está menos dialoguista en gris, son 25, dialoguista en verde 20, aliados 6, pro 23, y la Libertad Avanza 82. ¿Por qué color anda usted? ¿Por el verde? Bueno, nosotros vamos a conformar un espacio que se llama Provincias Unidas, que está en el medio, digamos, ¿no? Ahí en el medio, dentro de ese semicírculo. Acá sería el Claro, verde, el dialoguista. Claro, Provincias Unidas es un espacio que lo conformaron los gobiernos provinciales de distintas provincias. Hemos tenido el resultado más importante en términos cualitativos es el de Corrientes, ¿no? Que sin duda que es el que logramos imponernos. Pero bueno, vamos con una estrategia a buscar una agenda federal, a buscar que se discuta en el Congreso los temas que nos preocupan a nosotros, que son justamente temas como el segundo puente, que es un tema muy importante, las rutas nacionales, las cargas patronales. Tenemos un proyecto para bajar las cargas patronales en la industria del norte de la Argentina. Es decir, queremos llevar estos temas que hacen a los derechos de los correntinos en el Congreso, ¿no? Y uno mirando el mapa al frente, Fuerza Patria 97, La Libertad 82, estos 20, digamos, partidos provinciales, dialoguistas, de provincias unidas, va a ser clave con esos 20, porque puede llegar a marcar una diferencia, ¿no? A favor del gobierno o contra el gobierno, obviamente dependiendo cuál es la ley que se está tocando, sí, ¿no? Porque si es una ley, obviamente, que favorece a las provincias, uno ya sabe para qué lado va a hablar, ¿no? Va a ir. Por eso me parece que también tiene que ver mucho esta lectura, el discurso del presidente y este llamado
a los gobernadores, al diálogo, sí, a las provincias, supuesto, ¿no? Lo tomamos con una cosa positiva, su discurso de la noche de que se conocieron los resultados. Es un poco, muestra la realidad que está viendo en ese semicírculo de la Cámara de Diputados, porque el número del quórum es 128, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna fuerza que tenga 128 diputados, una fuerza propia que tenga 128 diputados, entonces va a ser necesario continuar dialogando, buscando acuerdos, y es una oportunidad para que nosotros podamos plantear la agenda federal, ¿no? Creo que el planteo que hizo el presidente de hablar con los gobernadores y con los legisladores que responden a esas estrategias, como es mi caso, que yo voy a trabajar alineado con el gobierno de la provincia, obviamente que es importante por cuanto nos va a permitir a nosotros introducir temas. ¿Qué le pareció? Nos pareció, por lo menos en particular, y hablando acá con los muchachos que nos suelen acompañar, que después de las elecciones Milei, el presidente, habló como presidente. Después de mucho tiempo, digamos, sin agresiones. Fue un discurso diferente, más calmo dentro de su dentro de su estilo, ¿no? Dentro de su estilo. Sí, tiene pero su estilo. Me parece que fue interesante, ¿no? Yo importante. creo que el propio Fondo Monetario internacional le está planteando gobernabilidad, le está pidiendo gobernabilidad. Y gobernabilidad en un país federal como la Argentina, donde existen los gobiernos provinciales que tienen muchas responsabilidades, implica diálogo. Así que yo creo que esto es un poco reflejo de las recomendaciones que está recibiendo y de los límites que te pone la realidad, ¿no? La Argentina todavía está en una situación macroeconómica muy complicada, estamos en un equilibrio muy débil, somos un país que no tiene prácticamente reservas en el Banco Central, y eso hace que nuestra macro sea bastante frágil, ¿no? Al punto de que acá en esta elección también jugó Estados Unidos, ¿no? Porque nos hubiera resultado impensado que el propio Tesoro iba a comprar, Tesoro norteamericano, comprando pesos, ¿no? Para fortalecer la moneda. Así que bueno, son cosas que han ocurrido, que parecían impensadas hace muchos años atrás, pero todo esto pasó en Argentina en esta campaña. No prometió nada, usted no hizo la gran Santilli, nada de eso que prometió en un programa de streaming. Que se iba a pelar. Se peló, Sí. se peló en vivo. En realidad se rapó, tampoco es que quedó cabeza a rodilla como se dice, pero cumplió, ¿no? Y eso es importante. ¿Tiene alguna cábala, algo usted? No, cábala no. Yo prometí que iba a defender los intereses de los correntinos, me voy a sujetar a eso, voy a cumplir, voy a trabajar con el gobierno de la provincia. Así que ese va a ser nuestro norte. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia de toda la vida y vamos a estar ahí siempre parados donde pertenecemos. Digamos que también no es un tema menor porque, bueno, ha habido diputados nacionales que van de una manera y vuelven de otra, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir parados donde tenemos que estar, defendiendo los intereses de los correntinos. Los proyectos que tenga el presidente que sean buenos para Corrientes los vamos a apoyar. Y si le dan a elegir, ¿qué comisiones le gustaría integrar ahí en la Cámara Baja Nacional? Me gusta mucho lo que es reforma educativa, me gusta mucho lo que es infraestructura y también lo que signifique poder mejorar la situación relativa de las empresas de Corrientes, porque hay que escuchar también a los empresarios, a los sectores productivos, porque son ellos los que generan empleo, ¿no? Así que sí. Le vamos a conseguir un vaso de agua. Nuestro proyecto está basado en fortalecer el empleo genuino, así que necesitamos que las empresas correntinas estén bien, que tengan futuro, que tengan posibilidades y que contraten empleados, porque queremos empresas con empleados adentro. ¿Y cómo se imagina porque pasaron las elecciones, se viene, digamos, un año tranquilo, calmado, vamos a dejar correr un poco el agua para después arrancar otra vez mirando el 2027, ¿no? Pero ¿cómo se imagina Corrientes, el país? Uno, por lo que va viendo, se habla que va a ser muy... obviamente se van a hacer cosas, pero va a ser austero, ¿no? Medio que no fijarse bien dónde va a ir el peso, dónde
se va a invertir va esa moneda. Va a haber que cuidar mucho la economía en el 2026, porque bueno, este escenario de recesión implica que también cae la recaudación, y si cae la recaudación el Estado tiene menos recursos, entonces obviamente hay que cuidar mucho la plata. Así Bien. que sin duda que vamos a estar atentos con eso. Eso no quiere decir que el Estado desaparece, ¿no? Sino lo que uno tiene que plantearse son prioridades. Cuando tiene menos recursos, tiene que decir, bueno, ¿cuáles son los recursos prioritarios, ¿no? Nosotros vamos a plantear ahí una agenda en la que buscamos que las provincias tengan relevancia, que se preste atención a lo que estamos haciendo en las provincias, porque nos parece muy importante, ¿no? Que también con la agenda de los municipios que son fronterizos, tratar de ayudarlos en sus vinculaciones con Paraguay, con Uruguay, con Brasil. Tenemos una agenda de los municipios que son fronterizos que tenemos que ayudarlos a que mejoren. Hay una cosa que, por ejemplo, está pidiendo Itatí, Paso de la Patria, que cuesta muy pocos recursos, que es poder tener el paso fronterizo habilitado los fines de semana, porque hay un turismo extranjero, un turismo de Paraguay que busca ingresar a Argentina en esos días, particularmente a Paso de la Patria e Itatí, que son localidades turísticas por excelencia, y que no se está teniendo. Así que hay algunas medidas que inclusive no necesitan leyes, sino simplemente medidas administrativas que tiene que tomar el gobierno nacional, que esperemos poder tener espacio para plantear estas cosas. Muy bien, ahí dejamos que vale el trago, para que descanse la garganta ahí con el diputado Gracias. nacional electo Diógenes González. Estuve escuchando un poco su historia, porque yo voy a destacar algo, porque nosotros somos una radio que estamos arrancando, que tenemos 5 años, que de a poquito se va imponiendo con nuevos periodistas que ya tienen una trayectoria y por ahí que conocen un poco más, y para muchos es mucho más fácil traer a personajes políticos, y a la mañana a nosotros nos cuesta mucho, y la verdad que yo le quiero agradecer a usted porque vi su predisposición para todos. Sí, por supuesto. A mí me sorprende que estén acá, porque vienen muy pocos, pero la verdad yo le quiero agradecer, ¿no? Porque me pareció muy muy importante, me parece muy interesante de que esté abierto a hablar con todo. Viste que por ahí hay muchos políticos que le cuesta, que por ahí no yo también entiendo que hay programas y hay periodistas, y por ahí algunos son mucho más difíciles que otros, pero yo le quiero agradecer porque veo en todos lados, lo escucho, y me parece muy importante. En todos lados estuvo, si no era personalmente, por teléfono, y para nosotros, para los medios y sobre todo para la gente, porque todo esto hacemos para que la gente pueda esté informada, ¿no? informada. Y creo que es importante, las personas que nos postulamos a un cargo electivo tenemos que responder preguntas, ¿no? El trabajo del periodista es hacer preguntas, porque tiene esa capacidad, esa formación de indagar para explorar sobre aspectos de la realidad que por ahí la gente quiere saber, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que la comunicación es eso, y además, como ustedes manejan también las herramientas de streaming, redes sociales, es decir, los medios hoy son todos multimedios, ¿no? Sí. Realmente, entonces, es muy interesante. Y me ha pasado también en el interior de la provincia ver el crecimiento que han tenido. Yo recorro mucho la provincia, pero esta fue la primera vez que fui a visitar estudios de televisión y de radio como candidato, y he podido ver también el crecimiento en calidad que han tenido con los equipos, las preguntas, la formación de los periodistas. Así que realmente... Bueno, mire lo que es este estudio. Es hermoso. Una locura. Sí, realmente y se viene en cambio encima. Qué bueno, así que eso habla bien, porque mejorar la calidad de la comunicación es mejorar la calidad de la información que tiene la gente. Entonces, hoy en día la gente está bien informada, y bueno, después hay que someterse a las decisiones. En mi caso, que estoy sujeto como candidato, como ya electo, digamos, pero a las decisiones que toma la gente, es muy importante la comunicación. Por eso hemos tomado esta estrategia de responder, si es posible, al 100% de las requisitorias periodísticas. A veces no se puede, el 100%, porque algunas veces me tocó viajar, estar en ruta, que me estaban llamando, no había señal. Bueno, todavía no me compré el teléfono, la antenita satelital, porque hay muchas zonas de la ruta donde no hay señal, ¿no? Pero
hemos hecho un muy buen trabajo en la comunicación, sobre todo en el mano a mano con el periodismo, ¿no? Bien, y para conocerlo un poquito a Diógenes, usted no nació en Corrientes. En Mercedes Corrientes. En Mercedes Corrientes, Sí, sí, después sí. se fue a Ituzaingó. Claro, mi padre era bancario, Sí. así que los bancarios hace muchos años atrás los trasladaban. Ahora cuesta mucho, los bancarios ahora no se mueven tanto, pero hace unos años atrás los bancos trasladaban a sus empleados y les daban casa y todo, así que así fue mi papá gerente del Banco de Ituzaingó de provincia de Corrientes, que era Claro. banco de la provincia, y bueno, él falleció muy joven y nos afincamos ahí, y soy el cuarto hijo de 3 mujeres mayores que yo, y mi mamá la tuvo que remar, ¿no? Fue viuda joven, maestra, tuvo que hacer grandes esfuerzos y trabajó en un kiosco, se puso un kiosco después de jubilarse para pagarme los estudios, así que obviamente que por eso defiendo la educación pública, porque sin la educación pública no hubiera podido acceder a un título universitario, ¿no? Y qué importante, ¿no? Saber todo el sacrificio, saber lo que es un esfuerzo de una familia, en este caso de una mamá, para salir adelante con los chicos. Y me parece que es muy importante tener también un político así, ¿no? Porque viste que por ahí vemos que muchos, como se dice, por ahí se dice, nacen en una cuna de oro, que no saben lo que es el esfuerzo, el laburo y demás, y te tratan de pelotear, pero no, como se dice, no la vivieron por su cuero. Sí, claro, no, bueno, yo he tenido que después venir a estudiar y vivir una vida de estudiante austera, muy austera, ¿no? Como la he tenido que pasar, así que bueno, son parte de las experiencias de la vida, y bromeábamos con Carlos Hernández porque él era de la agrupación universitaria UPAU, que es una agrupación liberal, y yo era de Franja Morada, así que éramos adversarios en la universidad, y después con el tiempo nos encontramos en la alianza Vamos Corrientes, entonces le decía, es una alianza de UPAU con Franja Morada. Siempre nos habíamos tratado con mucho respeto y fue muy grato poder trabajar con Carlos y con Praxedes, porque son personas muy formadas, muy preparadas. Y bueno, lamento mucho que el resultado no nos haya favorecido, que hayamos podido trabajar los 3 juntos en la Cámara, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las reglas del juego de la democracia, ¿no? ¿Y cómo anda con el deporte? Porque yo soy más periodista deportivo. ¿Cómo anda con el deporte? Bueno, de joven jugué mucho al básquet, Sí, integré la liga en Ituzaingó, jugué la liga de básquet en Ituzaingó, sí, porque era en un equipo que se llamaba Yacyretá. sí. En la época que Ituzaingó tenía un equipo en el Nacional B, que sería como el ascenso ahora del básquet, ¿no? Que se llamaba Unión Ituzaingó. Había un equipo acá que era el Córdoba, Sí. y después Unión Ituzaingó. Eran los 2 equipos que estaban en la Liga Nacional B de básquet en los Puronea, años creo que 80. se llamaba, ¿no? ¿Algo así? ¿O no? ¿O No, eso fue antes? no, No, eso fue antes. Unión Ituzaingó y el Club Córdoba eran los 2 clubes que estaban en el Nacional B. En esa época jugué en la Liga yo en Ituzaingó, y después tuve varios accidentes con la rodilla, tuve 2 operaciones en el ligamento, Sí, mira. y ahora me dedico al remo. Hace más o menos 10, 12 años que hago remo. Ahí no me tengo que pelear con nadie, me subo al bote y tengo que salir a remar. Y la verdad que lo disfruto mucho. Ahora rema mi señora también. Así que... Vale, me parece que, pero, ¿por deporte o por control? No, yo la invité. La verdad que muy entretenido, porque es una actividad intensa, es muy intenso el remo, porque remar en el río Paraná contra la ¿Y se animó a corriente... competir? No tengo tiempo de entrenar, porque para competir hay que entrenar 3 meses con mucha disciplina, y bueno, la política y la gestión siempre me llevan todo mi tiempo, así que me dedico a remar 2 o 3 veces por semana. Es un trabajo que lleva más o menos 1 hora, hora y media en el agua, es bastante intenso. Chicos, 3, si no escucho mal. Sí, 3, 35, 31 y 22. Sí, y la de 22 sigue con usted. Mirá hasta dónde escuché. Sí, el más joven. El más joven. ¿Y qué le dicen los chicos, bueno, en esta carrera política? Porque no es ahora que va a recaer en el Congreso. Uno por ahí mira en el Congreso y ve cada personaje. Yo digo, ¿está preparado para la jungla? Hay que tener un poco de templanza personal. Creo que para eso uno intenta tener equilibrio emocional. Creo que eso obviamente me lo da mi personalidad y también la familia, que uno tiene contención familiar, ¿no es cierto? Así que
Tengo mi hija que vive en Buenos Aires, así que afortunadamente la voy a ver un poco más seguido. Bueno, acá me llegan preguntas. Antes de Bueno, despedirlo, ¿cómo le no? queremos agradecer. No sé cómo está de tiempo. Usted me dice así y yo no hay problema. Reforma laboral, pregúntale, ¿qué opina? ¿Es necesaria reforma impositiva, previsional y laboral? Bueno, la reforma laboral sí, por supuesto, hay que estudiarla. Yo soy abogado y trabajé muchos años, ejercí la profesión en el derecho laboral. La ley es del año 1974, obviamente, que es una ley que está vieja, que tiene muchísimas reformas, pero tiene que incorporar los nuevos trabajos, tiene que incorporar una serie de elementos que hacen a la economía moderna, ¿no? Darle más flexibilidad al ingreso y salida de los trabajadores de las empresas y atender mucho la situación de las pymes, sobre todo, porque la gran empresa puede pagar un despido, pero la pyme no la puede pagar, ¿no es cierto? Entonces, a veces un juicio laboral a una pyme le implica directamente fundirse, perder el capital de trabajo. Y en Argentina, más del 60% de las empresas que dan trabajo del empleo está generado por pymes. Entonces, hay que mirar un poquitito estas situaciones. Obviamente no implica eliminar derechos, hay que encontrar un punto de equilibrio, hay que hacer una reforma laboral que tenga amplio consenso. Bien, estamos con Diógenes González, ahí le vamos a sacar una fotito para las redes, para la página. Como le dije recién, le queremos agradecer, seguramente lo vamos a estar molestando en algún momento cuando asuma, cuando se trate algún tema Sí, importante, cómo no, por supuesto. en la previa. Hay Marcelito, que es nuestro Sí, pulpo, cómo no. le va a estar seguramente para ver qué se viene, para hacer una previa, después analizar un poco lo que se vota, lo que no se vota, sobre todo, como siempre decimos, para la gente, ¿no? Así que repito lo que le dije hace un ratito. Agradezco que se haya acercado, agradezco cada vez que nos atendió Carlito también, vino acá varias veces ya Hernández, así que dijo Carlito Hernández, mirá que si ganamos, Diógenes paga un asado para todos. Bueno, Bueno, no, pero en serio, le quiero agradecer la presencia de estar y bueno, ojalá que sea una muy buena gestión, la que se viene para todos, ¿no? sí, por supuesto. Tanto para Juan Pablo, que se viene a nivel nacional, a los nuevos Sí, por intendentes, supuesto. creo que hay que, independientemente hasta del color, si se quiere, necesitamos que nos vaya bien a todos, hacer un laburo serio, porque también hay un clic, ¿no? Un cambio de política, de ya no tan populista si se quiere, sino de tratar de empezar a avanzar. Ya no estancamos demasiado, ya estamos pagando una fiesta demasiada cara, Sí, por supuesto. y me parece que hay una mirada diferente, ¿no? Algo que también nos decíamos acá, ¿no? Che, ahora cómo van a hacer campaña, porque no podés decir me voy para atrás. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, inclusive con la boleta única fue una campaña distinta, hubo que esclarecer mucho el sistema de votación. Pero la gente es inteligente, fue y se adaptó y votaron. ¿Cómo se llevó con la boleta única? Bastante bien. ¿Cree que acá en Corrientes es posible aplicarla? Bueno, habrá que estudiar distintos proyectos, ¿no? Hubo varios proyectos. Este proyecto que tuvo media sanción en diputados era un proyecto que no tuvo consenso, que se sacó un poco para pelearse, que se usó más como un argumento para irse de algunos partidos políticos. Que me parece que avanzar así no tiene sentido, ¿no? Pero yo soy de las personas que siempre tienen que estar abiertos a discutir todo, ¿no? Existen provincias que tienen sistema de boleta única de papel, otras que tienen voto electrónico, hay distintas, ¿no? Así que hay que estar abierto para todas las propuestas.